Muy buenos días, señoras y señores. Qué gusto tenerles nuevamente en nuestra sintonía. Esta mañana vamos a tener una entrevista muy reveladora y muy importante con el Superintendente de Control de Poder de Mercado, el doctor Pedro Páez. Vamos a hablarles de un tema que nos interesa absolutamente a todos los ecuatorianos y que hace relación con las buenas prácticas comerciales para los establecimientos farmacéuticos. También en esta tertulia vamos a abordar un tema que hace relación con el manual de buenas prácticas para los supermercados. Así es que atentos, porque realmente son temas que, como decimos, están vinculados directamente al interés de todos y cada uno de los ecuatorianos. Pues el tema de las medicinas, el tema de las compras en los supermercados, ese es el tema que vamos a abordar. Muchísimas gracias, señor superintendente, que haya venido esta mañana. Gracias a usted, encantado de estar acá. Y quisiera comenzar preguntándole respecto de la buena práctica comerciales para los establecimientos farmacéuticos. Bueno, mire, tenemos una situación muy compleja porque aparte de los problemas comunes y que asumimos que son normales, ¿no es cierto?, en el caso de todos los mercados tan concentrados, tan llenos de monopolios, tan llenos de abusos y de engaños, en el caso específico de las medicinas estamos hablando de que los clientes son pacientes también, pues. Claro. Entonces estamos hablando de que se está traficando con el dolor humano. ¿No? Los claro, enfermos. Claro. Entonces aquí hay un abuso adicional por el hecho de que desde la opacidad, desde la ambigüedad, desde las dudas que le van sembrando a uno desesperado por curarle a un ser querido, curarse uno mismo, termina gastando pues lo que no tiene. Claro, ¿no? termina en la quiebra. Termina en la quiebra. Sí, y claro. estamos hablando de dramas humanos, ¿no? Sí. Entonces, poco a poco nosotros hemos venido trabajando esto en un proceso de diálogo nacional. Han sido 2 años enteros de expertos internacionales, talleres internacionales, talleres nacionales, conversatorios, y con la evidencia no solamente de que las empresas están violando la ley, ¿no? Y eso es una queja generalizada, sino que además de que tenemos a nuestro alcance una cantidad de soluciones que no necesariamente dependen del Estado. Y esa es de pronto la parte que no se entiende bien, que depende de nosotros mismos. En el momento en que hacemos las compras, en el momento que hacemos las ventas, nosotros estamos votando por un tipo de país. Y justamente la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado abre una fuente inagotable de soluciones que no dependen del papito Estado, que no dependen de cambiar, que el gobierno dé más plata o que se cambie una política, depende de nosotros mismos, ¿no? Cuando usted menciona que las empresas están violando la ley, ¿se refiere a las compañías farmacéuticas? Yo me refiero a las prácticas de exclusividad que, por ejemplo, permiten que el cuello de botella fundamental, que es la distribución al por mayor, que está controlado por 2 o 3 grandes oligopolios, genere unas asimetrías terribles que ha hecho desaparecer a más de 2.500 boticas. Qué increíble. Más de 2.500 boticas, el 44% de las boticas populares han desaparecido en los últimos años. Y esto es una cosa terrible porque en el Ecuador no hay mucha empresa. Es decir, estamos hablando de que podrán haber unas 80.000, 100.000 empresas de papel, pero las que verdaderamente están funcionando serán 25, 30.000. Entonces estamos hablando de alrededor de un 10% del total de las empresas del país que han desaparecido justamente por la acción de estas grandes cadenas, en muchos casos ligadas a las transnacionales que controlan la disponibilidad de medicamentos en el Ecuador, porque es importante ubicar que estas grandes cadenas de distribución no solamente son las que definen el hecho de que a su vez las grandes cadenas de farmacias de venta ya al consumidor final puedan poner, por ejemplo, un descuento, claro, ¿no? Entonces, el descuento lo ponen para lo que son sus socios o que son de su propia propiedad, ¿no es cierto? Que son de su propio grupo monopólico, pero le dejan a la botica popular en una situación de desventaja estructural. O le venden, por decir algo, le venden la carne solamente a las grandes cadenas y los huesos a las boticas populares. Entonces, esto significa que hasta en la situación de flujo de caja, las boticas de barrio tienen dificultades con salir de su mercancía, a veces inclusive le imponen un lote con productos con fechas de caducidad que no les da tiempo para salir, ¿no es cierto? Se quedan con productos caducados. En fin, toda una serie de mecanismos que es necesario parar de una vez por todas, y el manual precisamente trata de establecer un terreno de juego mínimamente equilibrado para que se dé una verdadera competencia, una competencia plural, no solamente más de los mismos y los mismos, sino una competencia plural en el que verdaderamente pueda haber un esfuerzo por ver quién se esmera en calidez y en calidad en atención al cliente, ¿no? Y también el tema de la provisión de medicamentos, que es un tema importante, y ese es otro tema fundamental. Y el tema precios.
Es que ese es un tema clave. Verá, al ritmo que vamos, que no es un tema solamente del Ecuador, es una parte de la lógica de la acumulación del capital a nivel mundial, es muy feroz en este ramo y en el ramo de supermercados. Y el problema es que la disponibilidad de medicinas va a depender de lo que le interesa y del bolsillo precisamente de esas grandes cadenas. Claro. Que además son las mismas que proveen en el caso de una licitación al propio sector público, a los hospitales públicos, al IES. Entonces, al final del día, usted va a la farmacia pública o privada y le dicen, vea, para lo que usted necesita solamente tenemos esta marca y esto cuesta tanto, ¿quiere o no quiere? Y justamente el presidente de la República tuvo la bondad hace un mes de emitir un decreto presidencial que por fin clarifica algo que la superintendencia venía abogando desde hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Otra fuente de confusión que precisamente da lugar a estos tipos de abusos y de ganancias espurias, de los medicamentos genéricos al que se le pone una marca y que se terminan vendiendo 15, 20 veces, no 15% más, 20 veces más de lo que es el principio activo. Solamente por el apantallamiento que genera esa marca, ¿no es cierto? Inclusive la semana anterior estuvimos inaugurando con el rector de la Universidad Central del Ecuador, el doctor Fernando Sempertegui, el primer observatorio ciudadano de salud, y los estudiantes con los profesores de medicina habían hecho, por ejemplo, un recorrido por las farmacias y mostraban las cifras con la farmacia del caso, ¿no?, de medicamentos innovadores que pagan patente, que son más baratos que el genérico al que le ponen encima una marca. Imagínense el tipo de abusos, el tipo de paradojas del que uno está sujeto, precisamente porque queda en manos de estos cuellos de botella, de estos pulpos, ¿no es cierto?, oligopólicos que restringen el margen de opciones, el margen de selección que pueda tener el cliente y que le arrinconan en términos, por ejemplo, de una restricción de oferta que está directamente penada por la ley, ¿no es cierto?, en torno a una situación que va más allá de lo que es su bolsillo. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el hecho de poner al ser humano por encima de estas mezquindades del mercantilismo, ¿no?, de esa codicia capitalista, es una necesidad urgente, ¿no? Entonces, el manual de uso obligatorio para las farmacias trata de establecer reglas del juego claras que permitan justamente una dinámica de competencia sana, plural, que haga que la eficiencia se dé en quien da el mejor servicio, no la competencia entre el tiburón y la sardina. No hay ninguna eficiencia ahí. Eso es lo que algunos que se llenan la boca de la ideología del mercado, ¿no es cierto?, están defendiendo, y es obvio que en una competencia entre el tiburón y la sardina el resultado está dicho de antemano. Más de 2.500 farmacias y boticas que han desaparecido en los últimos años. Y como usted dice, esta mañana está con nosotros el superintendente de control de poder de mercado, el doctor Pedro Páez. Pues usted dice, se trata del derecho a la vida, estamos hablando de eso precisamente. Y cuando hablamos del manual de buenas prácticas para los supermercados, ¿a qué nos referimos? Bueno, mire, ese es el otro ramo en el que se han dado procesos también de concentración muy fuertes. Y el manual está en vigencia desde noviembre del año pasado, precisamente defendiendo cosas como, por ejemplo, los proveedores que se quejaban que les pagaban tarde, mal y nunca. Sí. O que les pedían hasta el 50% de la mercancía de forma gratuita para las promociones del supermercado. O que le decían, mire, cuidadito. O sea, hacían buenos negocios con plata ajena, ¿no? O que le decían, cuidadito, le vende a la competencia, porque yo le voy a perseguir, yo mismo voy a encargar de que usted no pueda colocar nunca más un producto suyo. O que con cualquier pretexto le devuelven la mercancía o le cambian las reglas del juego porque el acuerdo es solamente verbal. Y bueno, en el caso de los productos perecibles, imagínense lo que eso significa, ¿no? Y obviamente, tanto en el manual de las farmacias como en el manual de los supermercados, fundamental el transparentar las cosas y eliminar, o al menos reducir al máximo el riesgo de los engaños. Por ejemplo, el hecho de que si hay una promoción, tienen que decirle claramente por qué se hace esa promoción. Si es que esa promoción se debe a que la fecha de caducidad está cercana, que se le advierta al consumidor eso, de manera que uno diga, bueno, evalúe si conviene, ¿no es cierto?, comprar ahorita eso, porque si no, no se entera o no presta atención al asunto y termina comiendo comida o medicinas, lo que es más grave, pasadas. Se está envenenando con eso. Y esto ha ocurrido. No, pero sí es masivo. Felizmente es una tomadura de pelo, ¿no? Una de las campañas más exitosas que hemos tenido, y ha sido una campaña muy solitaria y muy mal entendida, hemos recibido palos de propios y extraños, ha sido precisamente la reducción de la venta que era masiva
y generalizada de productos caducados, tanto medicinas como alimentos. Lo que detectamos es que a medida que se acercaba la fecha de expiración, sobre todo en los lugares de expendio a los sectores de ingresos medios altos de Quito y Guayaquil, lo sacaban de percha y lo mandaban a los barrios populares y sobre todo a provincia. Entonces, en provincia detectamos que era masivo, o sea, era generalizado en todo lado. Entonces, aquí hay, y eso me parece que es importante ilustrar, ¿no es cierto?, cómo el tema implica otro tipo de soluciones que no dependen del Estado, porque ni entre todos los ministerios, todas las superintendencias, el ejército, la marina, la policía, la aviación, la KGB, la CIA, el Mossad, vamos a poder estar detrás de cada compra y de cada venta. Es imposible. Esto no hay otra forma que no sea sobre la base del empoderamiento de la ciudadanía. La gente, desde la dignidad, con conocimiento de causa, sin necesidad de hacer ningún problema, decir basta a los abusos, basta a los engaños. Y lo hemos hecho. Hay una reducción, pero dramática, de la venta de los productos caducados en la última, y esto de aquí lo hemos hecho además con los comités de usuarios. Usted se reúne con 4 vecinos y me arma un comité de usuario, me llama por teléfono al 159 y ahí estamos a las órdenes, muy gustosos para capacitarle, para ponerle en contacto a través de las redes sociales. Ahora se pueden hacer maravillas. Y hemos recibido, por ejemplo, solamente sin ningún, todo es voluntario, ¿no? Los comités de usuarios se bajan una boleta nuestra y nos han mandado más de 750 boletas con la fecha, las direcciones, los productos que han consultado, en qué establecimientos han consultado, y ya solamente encontramos 65 novedades negativas, ¿no? Pero, claro, sigue siendo inadmisible que hayan estos 65 casos. Le digo a nivel de producto, ¿no? Claro. Todo eso lo hemos mandado al Ministerio de Salud y lo que corresponda. Pero lo más importante es el mismo hecho de ir a acercarse a preguntar, uno como ciudadano, no el funcionario, no el fedatario, no el comisario, sino la ciudadanía en su conjunto, se acercan simultáneamente a distintas partes, ya se convierte en un elemento disuasivo fundamental. Y esto es muy importante. Yo no sé si como iniciativa, por ejemplo, sería muy adecuado que en los supermercados o en los establecimientos comerciales de pronto hay un banner que dice: si usted tiene una queja, comuníquese con Azul. Me parece, ¿no? Vea, esa es una idea fundamental. Yo porque creo, la gente, me parece la buenísimo. gente entonces dice: pasa esto, yo me comunico con ustedes, ¿no? Muy bien, porque además, verá, por ejemplo, usted mismo, sin necesidad de comité de usuario, usted puede ir con una cinta métrica, porque eso está en el manual del uso obligatorio de los supermercados, y medir que cada una de las repisas tenga el 15% del espacio destinado a productos de la economía popular y solidaria, marcas innovadoras, minoritarias, y no las marcas de siempre de las grandes transnacionales y del propio supermercado. Cada repisa, no me refiero a ir refundido a la altura del pie o en la bodega, cada repisa en todo el recorrido del supermercado, con excepción de la caja, a la altura de la repisa de la vista, la repisa por encima de la cabeza, la que está a la altura de la cintura, la que está a nivel de los pies. Una oportunidad gigantesca, por un lado para el consumidor, para que efectivamente tenga la oportunidad de escoger y que no sea manipulado por la propaganda, llevado como guagua tierno, ¿no es cierto?, como borreguito a comprar lo que dice la publicidad, lo que dicen las señoritas chirisiques ahí en las propagandas, ¿no es cierto?, sino que tenga verdaderamente una oportunidad de escoger, pero también una oportunidad histórica para el productor de la economía popular y solidaria. Los pequeños, los medianos emprendedores, los artesanos, la pequeña y mediana empresa, los campesinos, indígenas, montubios, la producción de los afroecuatorianos. Vea, toda una cantidad de maravillas. Usted encuentra cocadas en el supermercado de la casa, o usted encuentra un cuy, pero vea, en Estados Unidos se venden cuyes en los supermercados. Sí. Pero acá, como somos acomplejados, decimos: ah, no, eso es cosa de indios, eso es cosa de longos, es cosa de montubios, es cosa de negros. Y decimos: ah, nos da asco. Entonces, necesitamos, este es un proceso que ilustra muy claramente el problema. Así como en el caso de los medicamentos pasados, ¿no es cierto?, es fundamental el cambiar de actitud, el asumir también responsabilidades. Son derechos del consumidor, pero también responsabilidades del consumidor. También en el caso de los supermercados significa romper con una práctica que a veces no nos damos cuenta, en la que a veces nosotros mismos somos nuestros propios carceleros, de ir rompiendo toda esa práctica del complejo de inferioridad que vamos recreando en nosotros mismos, de vernos en el espejo y decir: nosotros no valemos. Porque
Lo único que vale es lo que viene de los Estados Unidos, lo único que vale es la ropa de marca, y lo que se hace aquí pues es solamente, y no, hasta nos sentimos mal cuando usamos ropa de aquí o cuando comemos una cosa de acá. Tenemos que mostrar que sí podemos, tenemos que mostrar que sí valemos, y tenemos que darnos cuenta de la tremenda riqueza cultural que tenemos, ¿no es cierto? Y que ha estado amortiguada, ha estado asfixiada precisamente por todos estos perjuicios, ¿no? Pues muchísimas gracias. Esta mañana yo creo que el señor superintendente de control de poder de mercado, el doctor Pedro Páez, ha sido muy explícito y bastante claro, ¿no?, qué significa estos manuales de buena práctica para los establecimientos farmacéuticos y también para los supermercados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y enhorabuena, señor superintendente. A las órdenes. No se olviden, llámenos al 159 y para que se entere de todos estos detalles, síganos en nuestra telenovela Ciudad Quinde, una telenovela interactiva en torno a la cual usted tiene un pretextito para reunirse con 15 minutitos de chismes, de alegrías y de vez en cuando unas lágrimas cada semana. Bueno, y nosotros le pasaremos la factura correspondiente. Muchísimas gracias, Pedro. Continuamos con más información.